Bueno, estamos ahí en el capítulo 61 de Isaías y ya hemos recorrido gran parte. Esperemos acabar pronto para iniciar con otro libro. Y bueno, la idea de lo que ahora nos trae Isaías es que pues gran parte o el trabajo más importante que Dios nos ha dado sobre la tierra es el de ser sus representantes y en esencia eso quiere decir que fuimos hechos a su imagen, que fuimos hechos a su semejanza. Si repasan el relato de la creación, vemos que Dios creó a Adán y lo pone a labrar el huerto y después lo pone a ponerle nombre a los animales. Eso es lo que el Señor le había dicho, que Él debía sojuzgar la tierra, es decir, juzgarla, pero juzgarla en base a la justicia de Dios, ¿verdad? En ese trabajo de juzgar la tierra, pues Él tenía que ser un juez divino sobre todo lo que pasara en la tierra. Él debía juzgar de acuerdo a la justicia de Dios. Y nos acordamos de la historia, ¿verdad? En el huerto del Edén solo había un mandamiento: de todo huerto, de todo árbol del huerto pueden comer, mas del árbol del bien y del mal, de ese no pueden comer, ¿verdad? Y fue el que más les interesó a Adán y Eva y violaron esa ley que el Señor les había dado, ese único mandamiento, y entonces pues con esto mostraron que no era tan fácil ser el representante de Dios, ¿verdad? No era tan fácil ejercer la justicia de Dios sobre la tierra, y el pecado del primer hombre pues fue atribuido a toda la humanidad. Algunos dicen, ¿por qué se me inculpa a mí acerca del pecado de Adán, si yo ni estuve ahí con él? Pero aunque su pregunta puede ser válida, no está bien planteada, porque nosotros no somos culpados por el pecado de Adán, sino que Adán simplemente mostró cuál sería la naturaleza pecadora del hombre. Y si resumimos de una manera lo que Dios ha estado haciendo a través de la historia de la humanidad, lo podríamos resumir más o menos de esta manera. Dios, en toda la historia de la humanidad hasta nuestros días, ha estado buscando redimir al hombre. Dios ha estado buscando salvar al hombre, pero el hombre se ha estado resistiendo a ser salvado o a ser redimido. Y esa es la historia de toda la humanidad, ¿verdad? Del mismo modo que el pecado de Adán fue atribuido a todo hombre, ahora la justicia de Cristo puede ser atribuida a todo hombre. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, su justicia nos es imputada, se nos otorga, y se cumple aquello que dice que por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la salvación. Y vemos a través de toda esta historia, el pueblo de Israel nos muestra precisamente esa lucha, ¿verdad? Entre Dios queriendo salvar, en Dios queriendo redimir, y el hombre luchando o oponiéndose a eso que Dios quiere. Vemos a través del pueblo de Israel sus altas y bajas generacionales, ¿verdad? De repente eran obedientes, obedecían lo que el Señor les pedía, obedecían lo que el Señor quería, y de repente se les olvidaba qué había hecho el Señor en generaciones pasadas y ya no eran tan obedientes. Dios puso un mandamiento en el huerto de Edén y lo fallaron. Salen de huerto de Edén, ese mandamiento ya no está vigente, es decir, ya no había un árbol del bien y del mal, pero salen y el Señor les dice: no derramen sangre de un ser humano, ¿verdad? Y acto seguido, Caín mata a Abel, mostrando nuevamente que el hombre no era capaz de ejecutar la justicia divina. Para cuando llegamos a Noé, ¿verdad?, vemos que esa maldad que inició con Caín y Abel se ha multiplicado de tal manera que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y entonces vemos que la contaminación del pecado entre la tierra y el cielo
se ha unido. Recordemos que en el cielo se originó el pecado, no sabemos con exactitud dónde, creemos que es entre Génesis 1:31 y Génesis 3:1, donde está la caída de Satanás, y ya se contaminó el cielo y la tierra con tanta maldad, que debido a que no había un plan de salvación para esa generación angelo-humana, ¿verdad? En esta mezcla de ángeles con seres humanos, el Señor dice, hay que destruir la tierra, y entonces vemos que el Señor elige a quienes deben de ser salvados, y elige a Noé, a sus 3 hijos y a sus 3 esposas, ¿verdad? Y el Señor hace el diluvio, los salva a ellos porque Él los elige para salvación, ¿verdad? Acaba el diluvio, ellos salen del arca, y vemos que vuelve a crecer la maldad, al grado que ahora quieren hacer una torre que llegue al cielo, ¿verdad? Esta idea de hacer una torre que llegara al cielo tenía pues un doble significado. Querían salvarse si es que llegaba otro nuevo diluvio, pero eso de que llegara al cielo nos habla más de cómo ellos querían ser como Dios, mismo pecado que cometieron Adán y Eva en el huerto de Edén. El Señor dice, estos no van a parar de lo que están pensando hacer, mejor confundo su lenguaje. Y el Señor confunde el lenguaje de todos ellos, y se esparcen por toda la tierra. Eso es hasta Génesis 11, el Señor ha tratado con la humanidad en general, y a partir de Génesis 12 dice, bueno, yo sigo insistiendo en quererlos salvar, ellos siguen resistiéndose a ser salvados, pero yo voy a trazar un nuevo plan, y ahora lo voy a hacer con una nación, con un pueblo que yo voy a formar. Y entonces le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham obedece y se va, ¿verdad? Y llega a Harán. En Harán el Señor le dice, no es aquí, Abraham, tienes que irte a Canaán, y tiene que recorrer todo el camino que hay entre Harán y Canaán, con todas sus pertenencias. De Ur de los Caldeos salió con muy pocas cosas, pero de Harán va con ganados, esclavos, va con todo tipo de pertenencias, y el Señor le dice, ¿sabes qué? Contigo voy a iniciar una nación que va a ser mi pueblo escogido. Nuevamente el Señor elige, y les dice, contigo voy a seguir mi plan eterno de salvación. A Abraham se le conoció como el padre de la fe. Su descendencia fue obediente a veces sí, a veces no, y entonces tenemos a Isaac, tenemos a Jacob, ¿verdad? Conocemos ahí sus historias, la de Jacob, que era un hombre no muy honesto, ¿verdad? Y hacía cosas para lograr ganar la bendición. Llega José, ¿verdad? Como uno de los hijos de Jacob, y él, ¿verdad? Por el trato de sus hermanos va a llegar a Egipto. El maltrato de sus hermanos lo hace llegar a Egipto, y el Señor, pues cuando muere Faraón, los deja ahí en Egipto por un tiempo, porque el Señor sigue insistiendo en salvarlos, pero ellos siguen de necios en no querer aceptar la bendición del Señor. Cuando ellos claman después de 400 años de esclavitud, nada más 400 años, ¿no? Fue rápido. Y el Señor, claman a Él, y entonces como el Señor está determinado a salvarlos, va y los salva de Egipto. Y entonces los saca de Egipto, y el Señor dice, bueno, no saben vivir como nación, no saben cómo vivir como un pueblo organizado, y les da su constitución política, y lo hace a través de toda la ley mosaica, ¿verdad? Y les dice, así van a vivir como pueblo, así van a vivir como nación. Y los vemos ahí, apenas van por el desierto, ya se están quejando de que Dios los salvó, ¿verdad? Sigue toda esta historia de Moisés. El Señor les dice, después de sus 40 años en el desierto, que el Señor está luchando por salvarlos, y ellos resistiéndose a ser salvados. El Señor les dice, bueno, ya van a llegar a Canaán, pero ahí en Canaán, por favor, me desaparecen a todos los pueblos que están ahí, los destruyen, los matan, no hagan alianzas con ellos.
porque yo voy a salvarlos, porque el Señor insiste en quererlos salvar. ¿Se acuerdan cómo acaba el libro de Jueces? En ese tiempo no había rey en Israel, cada quien hacía como bien le parecía, vuelven a fallar, pero el Señor dice, yo los quiero salvar. Y entonces llega el nacimiento de Samuel, que va a ser un sacerdote, va a ser profeta, y el Señor de una manera milagrosa hace que Ana tenga a su hijo Samuel y genera en Ana el deseo de írselo a entregar a Elí, el sacerdote corrupto que tenía a sus dos hijos muy lindos que abusaban de toda la gente que iba ahí a ofrecer sacrificios ovni fines, porque el Señor, como está insistiendo en quererlo salvar, dice, primero tengo que cambiar el sacerdocio corrupto y después voy con el gobierno. Y entonces el Señor va a usar a Samuel para que una vez que el sacerdocio ha cambiado, Samuel sea el que elija a los reyes de Israel. Pero ¿se acuerdan a cuál rey elige el pueblo de Israel? Y el Señor, queremos uno que a nosotros nos agrade, ¿verdad? Y el Señor dice, ¿lo quieren como a su gusto? Bueno, pues ahí les va Saúl, ¿verdad? Porque ese es conforme a su gusto, ¿verdad? El Señor sigue insistiendo en salvarlos y les dice, miren, ya vieron cómo salió Saúl, ahora vamos con un rey que sea conforme a mi corazón. Y les dice, ahí les va David. David va a ser un hombre conforme al corazón de Dios, pero con muchas deficiencias, ¿verdad? De los pecados que más conocemos de David es su adulterio con Betsabé y matar ahí al marido de Betsabé para intentar encubrir su adulterio. No va a quedar ahí, él después va a tener, antes y después, en medio, va a tener otras 11 esposas, es decir, va a tener 12 esposas en ese camino, desde su resistencia a recibir las bendiciones del Señor. Acuérdense que desde Génesis el Señor había establecido un matrimonio monógamo, y entonces él se resiste al grado que él va a pasar toda esta costumbrita, ¿verdad?, a su hijo Salomón, y Salomón lo va a perfeccionar y va a tener 700 esposas, 300 concubinas, al grado que cuando él muera, el Señor sigue insistiendo en salvarlos, ellos se siguen resistiendo a ser salvados, se siguen resistiendo a ser bendecidos. Muere Samuel y entonces Jeroboam y Roboam, Jeroboam su sobrino, Roboam su hijo, se van a pelear por el reino. Y entonces cuando ya llegamos al tiempo de Isaías, ya la nación estuvo dividida, 10 tribus se fueron al norte, 2 tribus se fueron al sur. Las tribus del norte estuvieron haciendo mucho mal delante de los ojos del Señor, al grado que va a permitir que venga Asiria, y Asiria no los va a destruir por completo, pero les va a causar mucho daño y los va a obligar a mezclarse con otros pueblos. Esas son las 10 tribus del norte que van a formar el pueblo de Samaria. Precisamente son los samaritanos que cuando llega nuestro Señor Jesucristo a la tierra es con quienes los judíos tienen cierto recelo, porque son ese grupo de las 10 tribus que se fueron al norte y fueron desobedientes al Señor. Aquí en Isaías vimos la destrucción de esas naciones, de esas 12 tribus, a través de varias naciones. Y ahí en los capítulos 13 al 23 se nos habló de muchas naciones que el Señor mandó a que les causara algún tipo de daño al pueblo de Israel, porque en base a ese daño el pueblo de Israel volteaba a ver al Señor. Y ahí en los capítulos 13 al 23 encontramos a Babilonia, Asiria, Filistea, Moab, Damasco, Etiopía, que también se le dice Cus, Egipto, que es otra sección ahí de Etiopía, Arabia, Tiro. Ellos los han estado atacando, pero como Dios insiste en quererlos salvar, va y los salva de cada una de estas naciones. Cuando llegamos a Isaías capítulo 1, vemos que el Señor les dice, miren, esa ley de Moisés, esa ley para adorarme a mí ya no sirve de nada, ya no quiero sus holocaustos, ya no quiero nada de eso, ese pacto olvídenlo. El noaico, el pacto con Noé sigue vigente, el Señor no va a volver a destruir toda la tierra con un diluvio.
El pacto abrámico sigue vigente. El Señor le dijo a Israel que su descendencia iba a ser más grande que las estrellas. El pacto davídico sigue vigente porque el Señor dijo: uno de tu descendencia se va a sentar en el trono. El pacto sacerdotal sigue vigente porque el Señor va a poner a los sacerdotes ahí en el milenio de acuerdo a ese pacto que estableció por sus sacerdotes que fueron completamente fieles a Él. Pero el mosaico, dice el Señor, ese ya no queda vigente. Y entonces aquí en Isaías 61, como el Señor sigue insistiendo, queriendo salvar a su pueblo, les va a hablar de otro pacto que Él va a establecer y que va a ser un pacto eterno. Nosotros sabemos que es el pacto mesiánico, el pacto con Jesucristo debido a la revelación progresiva, aunque aquí no se declara específicamente de eso. Acuérdense que los capítulos 7 al 12 de Isaías lo conocemos como el libro de Emmanuel, porque en cada uno de los capítulos se habla de Dios con nosotros, Emmanuel, y desde ahí está siendo declarado. Por eso y por otras muchas cosas podemos determinar que este pacto del que va a hablar Isaías 61 es ese pacto mesiánico, el pacto a través de la sangre de Jesucristo. Ellos no saben en qué momento va a llegar, pero aquí Isaías lo está declarando 700 años antes de que Cristo llegue a la tierra. Y ahí en Isaías 61, versículos 8 al 11, nos va a presentar su pacto y lo va a hacer hablando de un linaje, lo va a hacer hablando de un matrimonio y lo va a hacer hablando de un futuro. El pacto es perpetuo, el linaje es bendito, el matrimonio es perfecto y el futuro es seguro. Entonces vamos a ver el pacto a través de un linaje, un matrimonio y un futuro. Y bueno, lo primero que vamos a ver es cómo lo fue expresando Isaías. Vamos a leer Isaías 61, versículos 8 al 11. Si me siguen ahí con su vista, dice lo siguiente: porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Versículo 8 nos habla de ese pacto perpetuo, pero nos habla de ese pacto perpetuo y de cómo es establecido en base a atributos divinos. Fíjense cómo dice: porque yo, Jehová, soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para el holocausto. El Señor ama la justicia, ama su justicia. Él es el único juez justo. Ustedes y yo, cuando somos agredidos, cuando somos ofendidos, queremos ejecutar nuestra justicia. El Señor es el único juez justo y Él dice: yo soy amante del derecho. Ustedes han fallado en ser mis representantes sobre la tierra porque no han podido ejecutar la justicia que yo les doy. Sacerdotes, jueces, toda la historia que vemos han fallado en ejecutar mi justicia, han fallado en ser representantes míos sobre la tierra. Y el Señor dice: yo soy amante del derecho. En base a esa justicia, a la mía, no a la de ustedes, voy a establecer un pacto. Pero también les dice: soy aborrecedor del latrocinio para el holocausto. ¿Qué es esto del latrocinio, del robo? Se acordarán en 1 Samuel capítulo 3, en donde se nos habla de lo que hacían los hijos de Elí. ¿Se acuerdan? Llegaban las personas
a entregar sus holocaustos, carneros, vacas, harina, en fin, todas las cosas que contenían los diferentes sacrificios. Y los hijos de Elí les robaban, les correspondía una parte. A todos los sacerdotes les correspondía una parte de ese holocausto, pero ellos abusaban. Ellos tomaban más de lo que les correspondía, Ofni y Finés, y Elí, como ya era un hombre viejo, pues no ponía ningún correctivo. El pacto entonces tiene como base la justicia de Dios y ojo, tanto la justicia civil como la ceremonial, que es la que está ahí puesta en todos los mandamientos que Dios dio en el pacto mosaicos. Y el Señor les dice, en base a esta justicia que es santa, yo voy a establecer mi pacto. Y ojo, la justicia de Dios es tan santa que es el único que puede ejecutar una venganza. Vayan al versículo 2 para recordar esto, ahí Isaías 61:2. Dice ahí que nos está hablando precisamente de cómo va a llegar el Mesías, dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Debido a que Él es el único juez justo, Él es el único que puede ejecutar la venganza. Los sacerdotes robaban. Y le podríamos hacer la pregunta a los sacerdotes, ¿hay algún robo santo? ¿Hay algún robo sin maldad? En ningún sentido. Los gobernantes eran injustos y ahora todo va a cambiar debido a ese poder de Dios ejecutándose aquí en Isaías 61, porque como vamos a ver en un momento, Él va a trabajar para que todo esto sea transformado en su totalidad. Dios aborrece la maldad del hombre y como el hombre no logra ser justo por sí solo, el Señor tiene que intervenir y darle al hombre lo que más necesita, saber elegir en base a la justicia de Dios, ¿verdad? Ahora hace que estas obras sacerdotales y todos esos ministros sean firmes. Vean ustedes cómo dice ahí, después de aborrecedor del latrocinio para el holocausto, por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Va a afirmar las obras de todos esos sacerdotes que robaban a la hora que se les llegaban a presentar los holocaustos. El Señor va a hacer que esto cambie y dice, yo afirmaré en verdad su obra. Las va a hacer firmes, las va a bendecir. Todos los sacerdotes se habían corrompido y Dios los había puesto ahí para que fueran sus representantes y estos habían decidido robar. Ahora, como el Señor los está afirmando, como el Señor los está ayudando, como el Señor los está transformando, ahora pueden ejecutar la justicia divina como el Señor quiere. El afirmar en verdad su obra es hacer que sus obras sean buenas, es decir, que ellos se comporten adecuadamente y hagan las obras que Dios preparó de antemano para que anduviesen en ella. Y entonces vemos que llega el momento en el que dice, una vez que yo ya los he afirmado, haré con ellos pacto perpetuo. Todo lo que el mundo ofrece es temporal. Solo Dios puede ofrecer algo perpetuo, algo que dure mucho, ¿verdad? Pero debido a que es muy fácil enfocarse en lo temporal, es muy fácil que solo nos demos cuenta de lo que nos está pasando a nosotros de manera personal en la tierra y empecemos a ejecutar la injusticia, porque llega el orgullo, llega la soberbia, la vanidad, el abuso, el robo a los demás. Y noten, por mucho que pudieran robar estos sacerdotes, ¿cuánto les iba a durar? Solo su paso por la tierra, no se iban a poder llevar nada, porque ¿cómo llegaron a esta tierra y cómo se iban a ir? Sin nada. Entonces, enfocarse en lo temporal puede causar pérdida. Por eso es que el Señor tiene que insistir,
los quiero salvar, quiero darles mi bendición eterna. Y esa es la historia de la humanidad. El hombre se resiste. No, yo tengo una mejor opinión, yo tengo una mejor manera que tú, Señor, de disfrutar de la vida. No necesito tus bendiciones. No necesito la Biblia para llevar mi matrimonio, yo puedo solito, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que al estarse concentrando en lo temporal, por mucho dinero que ganen, no se van a llevar nada. ¿Cuántos de ustedes quisieran una pensión justa, pero sobre todo perpetua? Si que fuera así como... ¿se acuerdan su paso por el desierto? Sus sandalias, su ropa no envejecieron. Y el Señor les tuvo que estar dando alimento. ¿Se acuerdan cómo el Señor los alimentó en su paso por el desierto? Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Les gustaba lo que el Señor les mandaba? Les mandaba maná todos los días. ¿Y se acuerdan qué quiere decir maná? ¿Qué es esto? Eso quiere decir maná. ¿Qué es esto? O sea que cada vez que ellos amanecían y veían el maná que descendía del cielo y estaba ahí, decían, maná, ¿qué es esto, verdad? ¿Otra vez arroz? ¿Otra vez lo mismo? Una bendición perfecta de parte de Dios siempre nos va a agradar. Y es lo que va a hacer aquí. ¿Se pueden imaginar un contentamiento total y perpetuo? Ya que estés contento con todo, no te quejes de nada. Aceptar todo lo que Dios da en la eternidad sin reclamar, como ahora lo hacen, como ahora reclaman, como ahora reclamamos, ¿verdad? Y a veces no nos gustan las cosas como Dios nos las da. Y nos ponemos a reclamar. Ahí en ese momento, así como el Señor afirma la obra de los sacerdotes y los hace estar contentos con lo que les toca, así va a ser en la eternidad. Todo lo vas a ver como bendición y lo vas a amar porque sabes que Dios te lo dio. Pero eso está haciendo el Señor hoy. Todo lo que tienes el Señor te lo da. La vida, el Señor te la da. Tu salud, el Señor te la da. Tu enfermedad, el Señor te la da. Tus problemas, el Señor te los da. Y desde hoy debemos estar diciendo, gracias, Señor, por todo lo que me da. Ya está sucediendo hoy. ¿Pero qué ha estado haciendo el hombre en toda la historia de la humanidad? No quiero esa bendición. No, de eso no me des. De eso no quiero, yo quiero buscar lo mío. Yo soy arquitecto de mi propio destino. Y la humanidad se resiste a ser salvada, se resiste a ser bendecida por Dios, como hoy lo haces tú, como hoy lo hacemos todos nosotros. Hoy luchas porque no te gusta lo que Dios te da, quieres más, quieres siempre más y no crees que tus bendiciones son gracias a Dios. ¿Cómo a veces creen que, no, yo creo que el Señor se equivocó cuando me dio este marido, yo creo que el Señor se equivocó cuando me dio esta mujer, ha de haber sido otra y pues ni modo, ¿verdad? Todo lo que Dios te dio, todo lo que Dios te está dando, es para que tú trabajes ahí, para que hagas ¿qué? Su justicia. No la tuya, porque por eso te metes en tantos problemas dentro de tu matrimonio. Por eso los jóvenes tienen tantos problemas con sus padres, con sus maestros y con la sociedad en general, porque quieren ejecutar su justicia, la propia, la personal, y no la justicia de Dios. Incluso llega al punto donde a veces la gente cree que el trabajo que tiene no le gusta, porque no lo ve como algo que Dios le dio. Y dices, no, mis patrones son injustos, pero es lo que Dios te está dando, es lo que Dios te está otorgando, y el mayor trabajo que Dios te ha dado ya está delante de ti, solo falta que tú lo recibas como de parte de Dios y no vivas amargado, no vivas pensando que necesitabas algo más, ¿verdad? Mucho de todo esto se va a acabar en el cielo. Todo esto, ya no va a haber queja, ya no va a haber problemas, pero lo que sí vamos a mostrar de manera continua cuando estemos en ese momento es que reconocemos lo que Dios nos quiere dar. Vamos a dejar de luchar en contra de las bendiciones que Él nos quiere dar.
Por eso debemos iniciar hoy. Reconozcamos que lo que Dios nos quiere dar es lo que más nos hace falta, la salvación eterna. El paso por la vida es un mero trámite. ¿Cuántos de ustedes no anhelan estar ya en ese momento? Todos queremos estar ahí, pero hoy nos estamos quejando porque no sabemos reconocer lo que Dios nos quiere dar. Entonces, ese pacto el Señor lo va a establecer de manera perpetua. Y ahora nos habla de ese pacto, pero nos habla de ese linaje que va a ser bendito. ¿Cómo va a mezclar el Señor a la nación gentil y a la nación de los judíos? Recuerden que los judíos tienen sus bendiciones, la iglesia tiene sus bendiciones, y el Señor ahora lo expresa de esa manera. Versículo 9, Isaías 61, 9. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que lo vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Todos los que estemos ahí nos vamos a dar cuenta que somos linaje de Jehová. Dice ahí que la descendencia de ellos, del pueblo de Israel, pero como hemos estado leyendo en el capítulo 61 y anteriores, se va a mezclar el pueblo de Israel con el pueblo gentil para trabajar con el Señor. Dice ahí que todos, la descendencia será conocida y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que lo vieren reconocerán que son linaje del Señor. No habrá discordia, no habrá sentimientos de parcialidad. ¿Qué nos estará uniendo a todos, judíos y gentiles, que creemos en el Salvador? Y eso nos hace formar parte de una sola familia, la familia de la fe, de esa familia que hoy todos nosotros y todas las iglesias alrededor del mundo están disfrutando, ¿verdad? Todas las naciones que han reconocido al Mesías están ahí presentes. Pero qué fácil es fijar nuestra vista en lo temporal y dejar de ver lo eterno. Noten, reconozcamos que solo Dios tiene una familia y esto es lo que nos une hoy. O sea, si ustedes voltean a ver a su derredor, todos los que estamos aquí somos esa familia, y esa familia la debemos reconocer como una bendición de Dios a cada uno de nosotros. Nosotros debemos de venir con ese deseo de compartir con nuestra familia de la fe, porque la vemos una vez a la semana. Y ese es el deseo, ¿verdad? Eso es lo que nos une hoy, que reconozcamos que somos parte de ese linaje. Cristo murió por ti y Cristo murió por tu cónyuge. Cuando tú no reconoces que tu cónyuge te lo dio Dios, pues tú estás luchando en contra de Dios. Y estás siendo parte de esa historia de la humanidad que se está resistiendo a ser bendecido por Dios, ¿verdad? Toda la iglesia universal, somos del mismo linaje y debemos de tratarnos como superiores, ¿verdad? Tú eres superior a mí, tú eres más importante que yo. Y así nos debemos de ver los unos a los otros, porque eso es ejecutar la justicia divina. Pero cuando decimos, no, espérate, ¿qué no sabes aquí que yo soy el pastor o qué? Empieza el orgullo, empieza la vanidad, y entonces ya creemos que debemos de generar algún tipo de jerarquía. Nosotros somos lo mismo delante del Señor. Y debemos aprender que Cristo murió por los hermanos buenos y afables y también murió por los difíciles de soportar. No tuerzo la escritura, yo sé que eso lo dice acerca de los amos, pero le aplica muy bien también a los hermanos, ¿verdad? Y de veras, hay hermanos que son un amor, son una bendición, podemos convivir con ellos, y hay otros que son discípulos difíciles de soportar. Miren, por ejemplo, el hermano... dijeron, ya va a decir el nombre. No es cierto, hermanos. Procuren no ser ustedes de esos, ¿verdad? Todos los que estén aquí, dice, reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Y esa es la idea, que desde aquí lo estemos viendo, un solo linaje, un linaje perfecto que hoy debemos reconocer, porque debemos reconocer lo que Dios nos quiere dar, ¿verdad? Dios nos los dio a todos nuestros hermanos en Cristo, nos puso a trabajar en medio de ellos,
y los debemos amar. De otro modo, ¿qué vamos a hacer en la eternidad? Ay, Señor, con este yo no trabajo. Ya ves cómo era de difícil ahí en la iglesia, ¿verdad? No se va a poder. Ya les he dicho cuál es mi teoría, ¿verdad? El Señor dijo que iba a ponernos morada, a prepararnos morada. Va a ser como del Infonavit, no se van a creer que nos va a dar acá. Entonces va a ser así como ahora le dicen en un clúster, ¿verdad? Así en una privada, en una cerrada del Infonavit. Y te va a decir el Señor, no te pudiste llevar con tu esposa en tus 80 años por la tierra, bueno, te la dejo de vecina nada más por la eternidad, para que te dé tiempo de llevarte bien con ella, ¿no? ¿Quieren estar ahí? Pero ¿quieren estar ahí? Levanten la mano los que quieren estar ahí. Uy, hay unos que lo dudan. Bueno, pues se van a quedar, hermanos, ni modo. ¿Se fijan cómo se resisten a la bendición del Señor? Y el Señor les quiere dar la bendición. El Señor quiere que lleguen ahí. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? A ver, levanten la mano los que quieren ir al cielo. Por acá veo algunos que lo dudan. Bueno, pues si se quedan, ahí les dejamos la iglesia. La atienden, por favor. ¿Qué hay que hacer para llegar al cielo? Pues hay que morirse. ¿Verdad? ¿Cuántos se quieren morir? Levanten la mano los que se quieren morir. Ya, sí dijeron, espérate. ¿Verdad? Para llegar al cielo hay que morirse. No se puede de otra manera. Sí, yo también quiero ser raptado, sí. O sea, definitivo, ¿verdad? Pero no sabemos si el Señor nos lo va a conceder. Pero noten, ese es el linaje. Cuando nosotros decimos soy de ese linaje bendito, ¿sabes qué? Quiero la unión en el pacto eterno. Entonces, ese pacto eterno, Señor, yo lo quiero vivir. Y en lugar de ser como esa nación que nos representa a toda la humanidad, que se está resistiendo a ser bendecida por el Señor, debemos de abrazar todas esas bendiciones que Él nos da. Y esa es la unión por medio del pacto eterno. Pero fíjense, ¿cómo quiere el Señor tener una relación tan íntima, tan cercana a nosotros? Vamos al versículo 10, porque ya nos habló del pacto eterno, ya nos habló del linaje bendito, y ahora nos va a hablar del matrimonio perfecto. Vean cómo va a ser un matrimonio perfecto. Dice en el versículo 10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de mano de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Este es el ánimo y la actitud que debemos de tener. Fíjense, dice ahí, en gran manera me gozaré en Jehová y mi alma se alegrará en mi Dios. Es el profeta hablando de que reconoce esa salvación que Dios le quiere dar. Y entonces cuando alguien te pregunte, ¿quieres estar ahí? Debería decir, sí, yo quiero estar ahí, porque ese es el gozo, esa es la alegría. Dios está ofreciendo un pacto de salvación y lo compara con un pacto de matrimonial, pero es muy interesante porque noten cómo el Señor es el que hace esto posible. Dice en el versículo 10, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con mano de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. El Señor es el que hace que la iglesia se vea bien. Él es el que la adorna. A todos ese linaje bendito nos adorna. Por eso nos debe interesar mucho comprender el pacto matrimonial. ¿Cómo es el matrimonio? Vamos a estar en matrimonio eterno con el Señor. Y no le entendieron aquí cómo era eso. Bueno, allá segurito le van a entender. Pero desde aquí nos estamos preparando para eso, porque este pacto matrimonial que tenemos en la tierra es lo que nos ejemplifica esa relación que vamos a tener allá. Y dice, Señor, ¿entonces vamos a estar como perros y gatos? No, esa es la idea, que entiendas que esa no es la manera correcta de vivir, porque recuerden, allá los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces ya descansen. Nomás va a ser su vecina, ya les dije por qué. Debe de haber gozo, debe de haber alegría, ¿verdad? Porque vamos a ser capaces de reconocer todas esas bendiciones y Dios las hizo posible porque Él nos viste con vestidura de salvación, Él nos rodea con manto de justicia, Él nos adorna
como novios, ¿verdad? Con todas sus joyas. Y esta es una imagen de lo que vemos en Apocalipsis. Vayan a Apocalipsis 21:9. Apocalipsis 21:9 nos habla de la novia del Cordero, nos habla precisamente de ese momento en el que vamos a estar al final del milenio, ya para entrar al estado eterno. Y vean cómo dice Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es ahí la esposa? La iglesia. La iglesia, nosotros. Hoy debemos desear con todo nuestro corazón esto. Hoy debemos reconocer que Dios hace todo perfecto, para que entonces logres tener este sentimiento de gozo y de alegría y no vivas amargado, pensando que algo te hizo falta o algo no hizo Dios bien contigo. Vayan ahí mismo, Apocalipsis 22:17, nos describe este sentimiento, el sentimiento que desde hoy debemos estar manifestando, porque lo vamos a estar manifestando allá de manera constante. Apocalipsis 22:17. Dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quieren esto? ¿Quieren que suceda? Si están de acuerdo en decirle al Señor: estoy de acuerdo en donde me has colocado, estoy de acuerdo que voy de paso en la tierra, estoy de acuerdo en esa salvación que me vas a dar, estoy de acuerdo en vivir de la manera que tú me mandas sobre la tierra para llegar a este momento glorioso, ¿o se están ustedes oponiendo al Señor y diciendo: no quiero de tus bendiciones, yo tengo otras mejores sobre esta tierra? ¿Cuándo va a suceder todo esto? Bueno, no sabemos. Pero entonces viene la otra forma en la que el Señor lo expresa: vayan ustedes como el futuro es seguro, ¿verdad? Ya vimos que el Señor hace un pacto perpetuo, un linaje bendito, un matrimonio perfecto, y ahora nos habla de un futuro que es seguro. Vayan al versículo 11. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¿Por qué vamos a poderlo alabar? ¿Por qué vamos a poder ser justos? Dice ahí: porque el Señor lo produce. El Señor ha querido esto desde el principio. Y es a donde nos va a llevar a experimentar todo eso. Así como en la tierra, ¿verdad? Se siembra una semilla, se riega, se espera que crezca, que tenga el tamaño necesario para que dé su fruto. De eso nos está hablando aquí el Señor. Él va a hacer brotar la justicia y la alabanza en el momento en el que Él lo haya determinado. Y esa es la idea. En la oración del Padre Nuestro se nos instruyó a decir: venga a tu reino. Y esa es la idea, que nosotros debemos de tener ese gozo, esa alegría y decir: Señor, ya estamos dando fruto, ya estamos en aprendizaje, ya vivimos en tu justicia, ya queremos alabarte. Venga a tu reino. Estamos preparados, Señor. En el momento en el que tú lo digas, esa es la actitud. Pero si vivimos rechazando esas bendiciones y no queriendo vivir como Dios nos pide que vivamos, ¿qué estamos haciendo? Luchando por no ser bendecidos y por no ser salvados, como lo ha hecho en toda la historia la humanidad. Hoy debes reconocer los beneficios de la salvación. Hoy debes de reconocer que Dios te ha colocado ahí para que tú ahí obres su justicia. Hoy debes reconocer lo que Dios te quiere dar. Dios te quiere dar la salvación. Por eso estás pasando por donde estás pasando, para que te ejercites en la piedad y logres vivir de acuerdo a lo que Dios manda. ¿Estás en problemas? Felicidades. Dios te ama. Eso es lo que nos muestra con el pueblo de Israel. Bueno, no me quieres obedecer, ahí te va otra nación que te va a hacer daño, porque yo te quiero salvar. No quieres seguir mis estatutos, no quieres seguir mis mandamientos, ahí te va otro problema, hasta que tú solito vengas aquí a adorarme y alabarme. Y entonces estás en problemas,
felicidades, a pesar de que eres un rebelde, Dios te sigue amando y Dios sigue insistiendo en quererte salvar. Reconoce que lo que Dios te quiere dar es lo mejor para ti. No busques lo temporal, busca lo eterno y búscalo a través de lo que nos enseña su palabra. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Padre, qué bendición es entender a dónde nos quieres llevar, cómo nos distraemos de esa meta que es segura, cómo nos distraemos de esa meta que es eterna y que tú la has trazado y que tú la vas a hacer posible. Tú nos has traído a la salvación, tú nos has traído a la iglesia. Señor, ayúdanos, y si es necesario que suframos como sufrió Israel, adelante, Señor, hazlo si lo necesitamos. No queremos perdernos este futuro seguro, no queremos perdernos esa bendición eterna. Haz con nosotros lo que sea necesario para que lleguemos a ella, Padre, pues te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.